Buenas noches, tengan todos. Empezamos esta vez con la clase número 4 y vamos a tener las exposiciones de las poblaciones, de las interacciones de los seres vivos, de las cadenas alimenticias y de las relaciones tróficas. Los estudiantes ya están preparados a estas alturas con sus presentaciones y en equipo pues van a defender esta primera parte de las actividades correspondiente a lo que es la biología. Hoy es 11 de agosto del 2021 y vamos a dar por inicio lo que es la participación con el tema de las poblaciones. En este momento yo apago micrófono y cámara e iniciamos con el tema número 1. Tengan todos muy buenas noches, licenciado y compañeros presentes. En esta noche nosotros nos ha tocado el tema de las poblaciones como grupo número 1 y las integrantes son Teirin Fernanda García Enrique, Lidia Maricris Vázquez Hernández, Joana Isabel Saldaña Escobar y mi persona, Jocelyn Abigail Escobar Cardona. Dice que como pregunta, ¿qué son las poblaciones biológicas? En este caso dice que en biología se entiende por población o por población biológica al conjunto de organismos de la misma especie que consisten en el espacio y tiempo y comparten propiedades biológicas. Asimismo, en una población un grupo de organismos que únicamente cruzan, eso quiere decir el reproducirse, ¿verdad? Entre sí, debido a condiciones de aislamiento ambiental o semejantes, ya que serían perfectamente capaces de reproducirse con alguno u otro miembro extranjero de su especie. En este uso es específico de la genética y de la evolución. Una misma especie puede tener varias poblaciones, cada una en el área determinada que sirve como su hábitat. Eh, Estas pueden existir de manera totalmente autónoma e independiente, o bien pueden funcionarse o de diversas maneras. En esta rama de lo que es la biología se encuentran muchos diversos tipos de poblaciones, los cuales son familiares, gregorias, estatales y coloniales, que más adelante mis compañeras le va a dar una explicación más clara. Lo que la biología quiere es el poder investigar y el estudiar cada una de las poblaciones de las diferentes especies de animales, ya que así como el licenciado nos explicó, pueden ser exactamente de la misma especie o podemos, en la población de unos perros se puede mixtar. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Como prosiguiendo con el tema de las poblaciones, yo les puedo hablar un poco acerca de algunas características de ellas. Como primera característica tenemos el potencial biótico. Bueno, este se refiere a la capacidad máxima que puede poseer los individuos o la población o el grupo de seres para que estos puedan reproducirse en óptimas condiciones.
especialmente las hembras, ¿verdad? El potencial biótico es cuando no tienen carencias de ninguna situación que pueda alterar pues la natalidad de las especies de cierta población. Digamos, es decir, cuando el medio provee la suficiente agua, tienen alimentos, el clima pues es adecuado para las especies, entre otros. Lo que es la resistencia ambiental, pues esta característica se refiere al conjunto de todos los factores que impiden que una población pueda alcanzar los potenciales bióticos, es decir, el agua, el clima adecuado. Este caso de la resistencia ambiental es como un obstáculo en que a medida que influye el crecimiento de las poblaciones o de los pequeños grupos de especies. Por ejemplo, cuando no logran crecer y reproducirse porque se da lo que es la depredación entre ellos mismos. También otro ejemplo es cuando por falta de nutrientes, pues los animales contraen alguna enfermedad y por falta de recursos, pues se vuelve como un contagio. Y otra también de los ejemplos sobre la resistencia ambiental, pues el exceso de sales en el suelo que puede influir de manera negativa en ellos, la sequía, la destrucción de los hábitats, que nosotros como seres humanos tenemos bastante que ver ahí, ¿verdad? Entre otros. Bueno, la tasa de natalidad y la mortalidad dentro de las poblaciones, pues esta característica la determina lo que es el potencial biótico y la resistencia ambiental, porque las condiciones del medio son las que nos permiten si las poblaciones realmente van a tener una reproducción máxima o simplemente nacen pero no logran crecer. Y es lo que se da la muerte, ¿verdad? De ellos. La tasa de natalidad pues, representa la cantidad de seres que nacen por un tiempo determinado y la mortalidad pues la cantidad de seres que mueren también. Esto nos permite como tener una información de cómo van reproduciéndose y cómo van naciendo y falleciendo las diferentes especies o los pequeños grupos de poblaciones. La inmigración, dentro de las características, esta pues se da o ocurre cuando en una población entran seres de la misma especie o puede ser en algunas ocasiones que sean de diferentes, que contraigan alguna relación, se relacionen entre ellos, de manera de que se va dando lo que es el incremento de la densidad del grupo. En cambio, la emigración pues afecta a lo que es la población o al pequeño grupo, porque los seres salen de ella y es cuando el grupo se va reduciendo a manera que van quedando como en peligro de extinción. Mi compañera les va a seguir hablando acerca de los tipos que existen de población. Bueno, pues tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Yo voy a hablar sobre los tipos de población que se encuentran. No sé si mi compañera tiene problemas con la computadora porque no ha pasado la diapositiva.
En la de características estaba. Lee cree que nos puede dar un tiempo que fíjese que a la computadora de la compañera pues se trabó. Por No eso hay, creo que mi no hay, otra compañera va a presentar. no hay problema, aquí vamos a estar ahorita. No hay ningún problema, aquí estamos presentes. Pues está bien con lo que han iniciado ya de la exposición, ¿verdad? De las poblaciones. Vamos a darles un espacio para que puedan reiniciar nuevamente lo que es la exposición. Ustedes saben que son problemas técnicos que siempre nos pasan a todos, pero que ya pues en algún momento van a estar nuevamente. Así que vamos a seguir haciendo una esperita por acá, ¿verdad? Los demás grupos pues deben de tratar de estar ahí ya alistando para que cuando toque su momento pues tengamos ya el tiempo respectivo y correspondiente ya listos. Así que vamos a hacer la espera para el reinicio de la computadora. Bueno, siguiendo con nuestra exposición, también pidiéndole disculpas por los problemas técnicos que tuvimos. Para continuar, hablaremos sobre los tipos de poblaciones que se encuentran. Los tipos de poblaciones que hablaremos en esta noche serán 4, como mi compañera al principio las mencionó. La primera dice que es la familiar. Dice que como su nombre lo indica, las poblaciones familiares están compuestas por individuos unidos por un lazo de parentesco. Para poderse llamar población familiar se tiene que tomar en cuenta que los individuos compartan ya sea la misma madre y el mismo padre para que estos puedan tener un vínculo sanguíneo y así poder entrar en las poblaciones familiares. Entonces, para llamarse una población familiar tenemos que dar en cuenta que los individuos tienen que tener ese lado o esa unión de sanguinidad para que sean familiares. La número 2 dice que son las coloniales. Dice que las poblaciones coloniales están compuestas por 2 o más individuos conectados entre sí. En ese sentido, las coloniales son cúmulos de organismos celulares idénticos ligados a un organismo primitivo. Pues vamos a hablar de organismo primitivo. Como sabemos, primitivo quiere dar a entender el origen, que es el origen o el principio de los tiempos. Entonces vamos a tomar el ejemplo de las medusas que entra en las poblaciones coloniales. Dice que ¿qué se refiere con organismo primitivo? Organismo primitivo dentro de las medusas.
Pues dice que estas no han cambiado en su totalidad, que ellas permanecen como nacieron, como en sus inicios. Es como estuvieron en sus antepasados, pues ellas están de la misma forma. Ellas no han tenido ningún cambio ni han evolucionado. Y dice que así han permanecido durante 500 millones de años. Esto indica que ellos han pasado épocas, décadas, y ellas no han tenido ninguna evolución. También dice que están conectadas por más de individuos conectados entre sí. Esto quiere decir que, como les decía, ellos tienen un organismo primitivo. Entonces, la hembra y el varón, al momento de reproducirse, las medusas bebés pues, serán completamente idénticas tanto de los padres como de sus antepasados. Entonces, las poblaciones coloniales quiere decir que son los individuos que desde sus comienzos hasta el día de ahora no han producido ningún cambio. La número 3 son las gregarias. Dice que son aquellas que se conforman durante las migraciones o movilizaciones de individuos. Por lo general, los miembros de estas poblaciones no comparten lazos parentescos. Dice que como las gregarias se conforman, como ya lo decía, por migraciones o movilizaciones que hacen los individuos. Por eso ponemos el ejemplo del atún. El atún hace un banco de pez por varias razones. La primera es por la seguridad, ya que al ser un grupo mucho más grande, hay mucho más individuos alerta al momento de producir un ataque. La segunda es por la alimentación, porque al momento de cazar en un grupo mucho más grande, la cacería puede ser más efectiva y de mejor calidad y hasta de mayor tamaño. Y la tercera es por la reproducción de sus crías, porque al momento que la hembra pone sus huevos en un lugar determinado, las hembras ponen sus huevos en un lugar determinado, los machos del atún, del caza del atún de pescado, ellas hacen una ronda, las rodean así, las rodean a las hembras para que ellas puedan con seguridad reproducirse o poner los huevos, ya que al momento de que las hembras ponen sus huevos, pues son mucho más propensas a un ataque. La número 4 dice que son las estatales. Son aquellas que presentan divisiones entre los miembros con respecto a la función que desempeña cada uno de los individuos de la población. En las estatales no se encuentra más que solo los insectos. En este caso, los insectos son los únicos que pueden entrar en la población estatales, como por ejemplo las abejas o abejas caseras. Dice que en las abejas caseras se encuentran 3 clases, como conocemos que son la abeja reina, las obreras y los zánganos. Las abejas reinas, como sabemos, es la única hembra fértil dentro de la colmena. Las obreras son aquellas que se encargan de extraer el polen y fabricar la miel. Pero los zánganos no ayudan en nada a lo que es las obreras, no le ayudan en la colaboración de polen ni en la colaboración de hacer la miel, sino que ellas más bien solo comen y son las que fecundan a la reina. Pero ¿por qué esa clase de 3 clases de individuos o la división de los miembros? Pues tiene 2 razones. Una de ellas porque para que el enjambre sea mucho más fuerte y la colmena pueda ser más duradera. Esto quiere decir que porque las abejas son unos insectos sociales. Esto quiere decir que ellas no pueden permanecer solas. Ellas necesitan estar acompañadas para que el panal pueda funcionar de la mejor manera. Entonces, esos han sido los 4 tipos de poblaciones que les traíamos esta noche. Espero que me hayan dado a entender de la mejor manera y les dejo con mi siguiente compañera. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar acerca de lo que son las ventajas y las desventajas. En eso podemos ver que dice que en una de las ventajas dice que no se define una especie
con respecto a otras, sino por su propio sistema de cortejo y de reconocimiento. Desde un punto de vista más teórico, el evento clave en el surgimiento de una nueva especie podría ser la evolución de un nuevo sistema de reconocimiento de la pareja, o sea que cada especie de animales tienen como la manera en la que ellos pueden reconocerse y asimismo como la técnica, por decirlo así, para ellos poder reproducirse. ¿Me la podrías pasar, por favor? En las desventajas, en las causas de la extinción de los animales, ya que es algo muy fuerte que lo vivimos a diario, que muchos animales están en peligro de extinción y se debe a los fenómenos demográficos y genéticos. También se debe a la destrucción de los hábitats silvestres, que como lo decía mi compañera, el ser humano tenemos mucho que ver en eso, porque contribuimos a lo que es la tala de árboles y en sinfín de cosas. Entonces esto lo que viene a perjudicar es a los animales y a ponerlos en extinción. También la introducción de peces invasoras y el cambio climático, la caza y el tráfico ilegal. Lo que decía con lo de los hábitats silvestres, y aquí mismo lo menciona lo de la caza y el tráfico ilegal, ya que el ser humano se va a las montañas o algo así a cazar a los animales y ya luego, bueno, si los matan, ya los venden porque ocupan su piel para hacer ropa o carteras. Entonces, es lo que nosotros debemos de evitar. Eh, Tengan todos muy buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de los ejemplos de las poblaciones. Como mi compañera bien lo decía, yo les voy a hablar un poco acerca de cada población. Voy a empezar por la población familiar. Como mi compañera anteriormente decía, que su nombre hacía referencia a que ellos están unidos por lazos de parentesco. Un ejemplo muy claro de esto sería una manada de leones, ya que está compuesta principalmente por el macho y la hembra, que tienen una numerosa descendencia de cachorros y que en muchos casos pueden estar conformados por varias hembras y un macho dominante. Como podemos ver nosotros en documentales, en la televisión o en YouTube, cuando salen familias de leones, manadas de leones, podemos observar que siempre hay grupos de un macho y una hembra y sus crías. Ejemplo claro, porque están unidos por la sangre, los padres y sus descendencias. Como segundo ejemplo, tenemos las poblaciones coloniales. Las poblaciones coloniales, decía mi compañera, que estaban compuestas por dos o más individuos conectados entre sí, pero no estrictamente por unión sanguínea. Otro ejemplo claro de esto lo constituyen los corales, las poblaciones de corales en el fondo del océano, que son donde que se van expandiendo y expandiendo lentamente por toda su colonia en el lecho marino, sobre el lecho marino
o sobre piedras, como podemos ver en la imagen que está en la presentación, ya que ellas comparten allí entre ellas mismas su masa corporal. Siguiente, compañera. Bien, la siguiente población son las poblaciones gregarias. Bien, un ejemplo de ellos son los cardúmenes de peces, que son esa, podríamos decir, esa bolita de peces que están agrupados. Los que se suman son a los que se suman individuos sin importar su filiación o procedencia genética. Como podemos observar en la imagen, no podemos ver específicamente si son solo un tipo de peces o están mixtos, pero por lo que la información nos ha dado, este grupo de población, no importa si los peces son de una especie y otra especie, no, ahí se unen sin importar su procedencia genética, movilizándose de manera conjunta, comiendo de manera conjunta y garantizándose mejores posibilidades de supervivencia que estando en solitario. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos estuvieran viviendo individualmente, solos, ellos no se les dificultaría un poco más la supervivencia. Sí podrían llegar a sobrevivir, pero se les dificultaría un poco más, ya que ellos están, ¿cómo podría decirles?, acostumbrados a estar en gran número. Bien, como cuarto ejemplo tenemos las poblaciones estatales. Estas, como mi compañera anteriormente se las decía, son aquellas que presentan divisiones entre los miembros. Y un ejemplo muy claro de esto puede ser las colmenas de hormigas, dentro del cual coexisten numerosos individuos, cada uno dotado de distintas funciones muy específicas, como lo pueden ser los obreros, los soldados, los machos fecundadores y una hormiga reina, que es la que deposita los huevos. Ninguno de ellos puede vivir por separado. ¿Por qué no puede vivir separado? Bien, ya que cada, ¿cómo les podría decir? Cada hormiga cumple una función. Por ejemplo, las hormigas obreras son las que se encargan de construir y llevar a cabo la estructura de la hormiguera, donde se encuentra la reina, donde deposita sus huevos la reina. Los siguientes son las hormigas soldado, que las hormigas soldado son aquellas que defienden a la hormiga reina y a los huevos que ella deposita, para que otros animales no lleguen, se los coman y se queden desprotegidos. Los machos fecundadores igual tienen su función, la reina tiene su función con los huevos y así sucesivamente. Y ellos no pueden vivir por separado, porque si la reina hormiga, digamos, viviera sola, no tuviera un hogar, no tuviera hormiguera, porque ella tendría que estar cuidando de los huevos, no tendría quien le cuidara sus huevecillos. Y por eso en una hormiguera tienen que estar específicamente obreros, soldados, machos fecundadores y la reina, porque cada uno tiene dicha función que ayuda para que puedan sobrevivir. Bien, esto ha sido todo por la participación de nuestro equipo. Feliz noche. Excelente, excelente presentación y pues tenemos el tiempo justo y exacto que habíamos quedado y que habíamos pactado desde un principio. Pues de mi parte se escucha bien, se ha comprendido, diapositivas y explicaciones al punto y pues estamos bien, ¿verdad? Ya tenemos las 3 pautas de evaluación, que es la seguridad, que es la originalidad y que es el manejo del tiempo.
y pues se ha alcanzado los objetivos, ¿verdad? Bueno, en este momento vamos a escuchar al grupo número 2, sería interacciones en las comunidades biológicas. Está Keren Pérez, Nilda Quintanilla, Alejandra Mazariego, Dora Granados y Mercy Escobar. Vamos a darle la bienvenida al grupo número 2, ¿verdad? Y al igual que el grupo número 1, pues espero que sean exactamente bien desarrollado en el tiempo requerido, ¿verdad? Suelto cámara, suelto micrófono y le damos la bienvenida a las compañeras. Está bien, Lick, gracias. Ahorita voy a compartir. Excelente, excelente, excelente. Me avisan, por favor, cuando la puedan ver. Ya, Dora. Ya se mira, Ok, ya se mira. puede observar. Bueno, buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la carrera de educación básica. Voy a agrandarlo. Sí. Bueno, buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y nos ha tocado hablar acerca de las interacciones en las comunidades biológicas. Ok. Nosotros acá en el tema, fue un poco difícil encontrar la información, pero tenemos que, lo primero que nosotros observamos cuando vamos a un bosque o hemos visto fotos de una selva, vemos lo verde. Y ahí está enfocado en las plantas, ¿verdad? A los que les gusta la naturaleza, ver la naturaleza, es bonito. Y cuando entramos a un bosque y guardamos silencio, escuchamos el sonido de las aves, de los insectos, y que prácticamente se escucha más el de las aves y con una melodía que ellos lo hacen, y para los que les gusta la naturaleza, ¿verdad? Se escucha bonito. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No obstante, sus interacciones con otras especies determinan si una de sus etapas de vida es cumplida o regulada. En este sentido, las interacciones ecológicas pueden clasificarse en positivas, el mutualismo, y negativas, el antagonismo. Acá tenemos en las interacciones que es positiva y negativa. Más adelante mis compañeras les van a hablar acerca de las comunidades biológicas. Pero en las interacciones positivas tenemos que se encuentra la polinización. Ahí tenemos la imagen de una abeja que está llegando a una planta y la dispersación de las semillas. Por ejemplo, ahí las aves recolectan el néctar para alimentar a su colonia, ¿verdad? Como se le llama a su grupito. También transportan el polen entre las flores que ellas van visitando, porque no llegan solo a una, sino que van en varias. Y esto favorece la reproducción de las plantas. Luego, en las interacciones negativas, que son el antagonismo, esta se conoce la depredación, la herbivoría y el parasitismo, que igual mis compañeras más adelante les van a hablar más profundo de esto. Por ejemplo, acá tenemos a las arañas, que las arañas se alimentan de otros insectos de menor tamaño.
y ahí se da lo que es la depredación. Luego, en la herbivoría tenemos que existen insectos y mamíferos que estos animales se van alimentando de distintas partes de las plantas. Y por último tenemos el parasitismo, que ellos van provocando daños que incluso llegan hasta matarse entre los mismos parásitos. Luego tenemos nosotros que al observar ahí las diferentes plantas, los diferentes animales que nosotros tenemos, en un bosque, no sé si algunos ya han ido a un bosque, nos van indicando que hay diferentes especies y ahí tenemos la imagen que hay tigres, hay peces, hay parásitos que todos pues ya hemos tenido en alguna ocasión. Que todo esto va, ¿cómo se dice? Consiste en un ecosistema. Con las diferentes especies que nosotros tenemos, así va a ser su diversidad de interacción entre los animales. Entonces nosotros debemos ser conscientes de que cada vez que tomamos café o chocolate, nosotros vamos degustando los frutos tropicales. Por ejemplo, el mango, las naranjas y la piña, que yo creo que a la mayoría les gusta la fruta. Y todo esto es parte de las interacciones de las plantas, de la función que causan los animales. Por ejemplo, las abejas, las mariposas, los murciélagos, todo esto. Gracias a ellos, nosotros obtenemos los frutos. O cocinamos con tomates, chiles, pepinos y aguacates, que estos recursos son el resultado de la polinización por las abejas, que es lo que estábamos hablando. Ya entrando a la primera comunidad biológica, tenemos la competencia. La competencia ocurre cuando dos o más individuos usan los mismos recursos y esos recursos son insuficientes para satisfacer sus demandas. Acá, como vemos las imágenes, que los animales se están matando entre ellos, ¿verdad? En la primera imagen tenemos que dos pumas se están comiendo un toro. Acá en la competencia se da entre la misma especie y entre diferentes especies, porque a la imagen que tenemos a la par son dos leones que se están peleando entre sí. Puede ocurrir que solo estén, que solo sea una pelea, pero puede ocurrir también que lleguen hasta el punto de ya no aguantarse y ahí causa la muerte de uno de los dos. Dentro de la competencia tenemos dos tipos, que la primera es la competencia intraespecífica y la segunda es la competencia interespecífica. Se está tardando un poquito en que se pasen las diapositivas. Pero bueno, tenemos la primera, que es la competencia intraespecífica, que esto ocurre entre los miembros de una misma especie. Por ejemplo, dos aves macho que son de la misma especie podrían competir por parejas en una misma área, y esto, bueno, ellos luchan por la reproducción. En la segunda, que es la competencia interespecífica, tenemos que los miembros de dos especies distintas, porque es lo contrario a la primera competencia, usan el mismo recurso, pero acá compiten por ese mismo recurso, como que no se soportan vivir en el mismo hábitat, ya que cualquiera de las especies tendría una mayor supervivencia. Por eso es que luchan entre ellos. Ahora continúa mi compañera con la depredación.
Tengan todos muy buenas noches. No sé si me pueden escuchar. Sí, Sí, se le escucha, escucha. Keren. Se escucha. Ok. Gracias. Yo les hablaré acerca de la depredación. La depredación, como dice aquí, es una relación biológica en la que un individuo de una especie animal caza a otro para sobrevivir, dice aquí. En esta relación biológica se identifica al depredador o predador, que es quien caza, y la presa, que es el cazado. En efecto, es positivo y negativo. O sea que el depredador y la presa son dos componentes muy importantes de cualquier ecosistema, porque los depredadores ya sea, son animales que se alimentan de otra especie de animal, que se consume ya sea de todo lo que es una parte del organismo de su cuerpo. Entonces podemos ver, o sea, podemos diferenciar que depredador es quien consiste en matar y alimentarse, como les dije, en un organismo por otro organismo, que para ellos es una alimentación. Y presa es lo que es un animal que está siendo cazado o comido por otro animal. Por ejemplo, aquí podemos observar aquí podemos observar el animal que está aquí. O sea, el leopardo se está comiendo lo que es, se está alimentando, se está devorando lo que es una cabra. Entonces el leopardo es un depredador porque se está alimentando lo que es la cabra. Y la cabra es la presa porque es el cazado. Y hay muchos ejemplos que podemos nosotros ver, observar. Por ejemplo, podemos ver lo que es el ave y un gusano, o también un león comiendo ya sea una cebra, pero igual forma va. El león es el depredador y sin embargo la cebra también lo es. ¿Por qué? Porque la cebra es una presa y también puede ser un depredador porque ella también se alimenta ya sea de plantas o hongos. Y también en lo que son las adaptaciones estaba ahí investigando que también hay científicos que investigan que el reconocimiento de los animales también se hace por ellos olfatean y les llega el olor para cazar o depredar a otros animales. Y también se basa en lo que es el comportamiento de los animales o la vigilancia de ellos. Y eso es todo. Pasa a mi otra compañera. Buenas noches. Bueno, antes de empezar, tenemos como dos puntos importantes de lo que es la simbiosis, que mi compañera anteriormente les hablaba que íbamos a tocar muy en fondo lo que es la herbivor y la simbiosis. Nosotros investigamos que el término simbiosis designa como una relación de individuos de diferentes especies en la que uno o dos son involucrados, se benefician y se tratan como de una asociación entre los individuos, también que es muy importante saber que permiten satisfacerse una necesidad que ellos tienen. La simbiosis es el resultado de un proceso que va evolucionando también en el que las especies han aprendido a relacionarse y aprovechar esa relación que ellos tienen en ese momento. En una relación simbiótica sabemos que pueden participar especies muy diferentes, ya sea de tamaño grande, de tamaño pequeño. No siempre todos se benefician en el ámbito de la naturaleza, sino que también
veces se benefician o hay veces no se sacan provecho depende, ¿verdad? En la situación que ellos obtienen y que pueden ser inofensivas o hasta ellos pueden perjudicarse el uno y el otro. En otros casos, la simbiosis es el beneficio para todos, pero no en todos los casos. Y en herbivoria, se pueden observar la imagen, un gusano, no sé qué especie es, pero podemos observar, ¿verdad?, que se está alimentando de una hoja, como muchos animales de distintas especies lo hacen. Bueno, la herbivoria es la relación, o ya sea una depredación, que existen entre animales y plantas. Se refiere a que aquellos animales que consumen organismos, ya sea vegetales o las plantas que las consumen, algunos de estos animales pueden ser, por ejemplo, los caballos, ¿verdad? Que vemos que comen el zacate. Entonces ahí forma la herbivoria, que se están comiendo una planta, ya sean los conejos, la tortuga de tierra y quiero ver el gusano, entre otros. También tomamos a bien investigar qué causaría o cómo afecta la herbivoria a las plantas. Bueno, es importante enfocar este punto porque ya hace mucho tiempo viene, o sea, Dios todo lo hizo para que los animales, nosotros, nos dio muchas plantas, hay incluso de comerse animales a otros. Bueno, eso con el tiempo, ¿verdad? Ha ido afectando el crecimiento y la mortalidad de plantas, bosques, más que todo en los bosques húmedos tropicales. Bueno, vimos que para evaluar esta aserción como les dijera, o cómo establecer este experimento en secciones de bosques tropicales, sabemos que se han regenerado varios años, causados, obviamente, ¿verdad? Que no solo los animalitos, sino que causados por nosotros y por ya sea huracanes o cualquier distinto situación que se da ambiental, ¿verdad? Eso sería todo. Sigue mi otra compañera. Tengan todas buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, se le escucha perfectamente. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el mutualismo. Gracias. Nos preguntamos qué es el mutualismo. Bueno, el mutualismo es un tipo de relación entre especies o relación interespecífica, en el cual dos individuos están involucrados, obtienen un beneficio mutuo, o sea que salen beneficiados ambos de una asociación. Ese tipo de vínculo no ocasiona ningún daño a ninguno de ellos. Este tipo de asociación entre especies puede comprenderse como una especie de canje biológico, en que cada especie da y gana algo. Un ejemplo, el mutualismo se clasifica en tres partes. Bueno, sería siguiente diapositiva, por favor. Sería entre las relaciones recursos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, le voy a explicar mientras que pasa la siguiente diapositiva. Bueno, la relación recurso-recurso, en que un tipo de recurso es canjeado por otro. Es posible que el tipo más común de mutuación sea ese, por ejemplo, la asociación entre las raíces de una planta y un hongo. Bueno, creo que ahí nos equivocamos en la diapositiva. No sé si la puedes pasar a la otra, porfa. Ahí, gracias. Ahí podemos ver en que está un hongo y la raíz de un árbol, ya sea, creo que le pongamos como el árbol de anonas podemos hacer. Vemos que las
hifas, creo que lo podemos acercar ahí todos, están como agarrados, aferrados a las raíces del árbol de Anona. Entonces ahí podemos ver la mutuación donde la planta, el árbol de Anona, puede fotosintetizar, y ese le proporciona al hongo carbono fijo, formado en azúcares u otras moléculas orgánicas. Eso es lo que le da el árbol al hongo. El hongo le da al árbol, pues el hongo tiene una red de estructuras filamentosas llamadas hifas, el cual le es posible absorber agua y nutrientes al suelo. Eso es lo que le da el hongo al árbol. Entonces ahí es el mutualismo. Bueno, no sé si la puedes pasar a la anterior. La siguiente sería la relación servicio-recurso natural, la S. Bueno, la relación servicio-recurso también es muy común. Ahí podemos ver a una flor y una abeja. Sabemos que la flor se alimenta de polen. Ayer me llamó la Ingrid. Ayer me llamó ella al mediodía. Y Michero me avisó. Javier, gracias. Las abejas dependen de las flores para alimentarse del polen. O sea que la flor le da polen y la abeja en algunos casos también inyecta polen a la flor y le ayuda también a tener fácil reproducción a la flor. Ahí también podemos ver el mutualismo. Siguiente diapositiva, por favor. Sería la relación servicio. Siguiente, por favor. Creo que esas son una de las relaciones de servicio-servicio, son un poco escasas. Encontré una en cual la relación es aménoma. La otra, por favor. Esa, gracias. Aménoma del mar y el pez payaso. La anémona, con sus dardos venenosos, protege al pez payaso de predadores y el pez payaso protege a la anémona contra los peces que se quieren alimentar de plantas. Ahí también podemos ver el mutualismo. Les voy a hablar ahora del siguiente diapositiva, por favor. Bien. El comensalismo es un tipo de interacción biológica que se da entre dos especies o individuos, en la que uno de ellos sale beneficiado y el otro no sale ni perjudicado ni tampoco beneficiado. Dicho coloquialmente, o sea, queda como estaba. Bien, un claro ejemplo que le puedo poner de la vida cotidiana es que si yo tengo calor y una persona está a la par y tengo un abanico, yo me puedo dar aire. A la persona que está a la par mía, a ella no le va a afectar ni tampoco le va a hacer ni bien ni mal. Ese sería un claro ejemplo. Bueno, es decir, que el comensalismo es una relación indireccional, donde el individuo que sale beneficiado solo suele estar unido fácilmente al primer individuo. No sé si lo puedes pasar a la diapositiva, porfa, para explicarles mejor. Aquí solamente sale un individuo beneficiado, el otro no. Bueno, el tipo de foresis dice que es un tiburón. Dice que las rémoras es una especie de peces. Como que se aferran al cuerpo del tiburón para desplazarse, alimentándose también de los restos que el tiburón deja escapar. Y también es más fácil transportarse. El inclinismo en las arañas y en los árboles.
Las arañas aprovechan los huecos creados en los árboles para tejer sus telas. Ahí podemos ver que se aferran y aprovechan del otro individuo. El obligatorio, el pez payaso y la anémona, como le decía, ambos se protegen. El pez payaso descansa hace su vida cerca de las anémonas porque se protegen entre ellos. Les sirve de protección ya que esa especie es únicamente para los depredadores, pero no para el pez payaso. Facultativo y hierbas, las hienas y el león. Las hienas podrían cazar por sí solas, pero les es más sencillo aprovechar la caza con los otros animales como la del león. Eso sería el comensalismo y el mutualismo. Paso a mi siguiente compañera. Tengan todos muy buenas noches. Yo les voy a hablar acerca del parasitismo. Cuando nosotros hablamos del parasitismo nos referimos a una relación simbiótica. ¿Pero qué es la simbiosis? La simbiosis o el término se refiere a la interacción que hay entre organismos no de la misma especie, sino que de diferentes especies. Esto hace que algunos organismos se beneficien de otros para poder sobrevivir. Bien, es una relación simbiótica en la que una de sus partes, el parásito se beneficia del huésped y este causa una gran perjudicación al depredador, por decirlo así. Una de las especies vive a expensas del otro, por decirlo así, causándole este daño y muchas veces la muerte. El parásito es uno de los depredadores más pequeños. Hay una gran diferencia porque en lo que nuestras compañeras nos han ido explicando, los depredadores, la mayoría son grandes, más que sus presas, pero en este caso es al revés. Este tipo de depredador, que es el parásito, es un ser vivo pequeño que puede alcanzar, como yo les decía, grandes daños en animales o el ser humano. El parásito tiene dos tipos de desarrollo. En el exterior del hospedador, que este se denomina ectoparasitismo. ¿Qué se refiere a esto? Un ejemplo de eso es el piojo humano, la pulga humana, la pulga y la garrapata. Estos parásitos son depredadores bastante peligrosos que pueden causar la muerte si no se trata antes de tiempo. Al igual tenemos el parásito que puede desarrollarse en el interior. Este parásito recibe el nombre de endoparasitismo. Un ejemplo de eso es el parásito o el tipo de parásito que habita dentro del intestino del ser humano. Cuando un parásito causa una enfermedad y ocasionalmente produce la muerte de su huésped, se denomina patógeno. El parásito es otro tipo de interacción depredador-presa, considerando que esta es una forma especial de depredación, donde el depredador, como les decía anteriormente, es un poco más pequeño que su presa. Pasa a la siguiente compañera. Buenas noches otra vez. Les hablaré sobre los puntos importantes. Dice,
Una comunidad ecológica está compuesta por todas las poblaciones de todas las especies diferentes que viven juntas en una área. O sea que esto quiere decir que en una población está conformada ya sea por plantas y animales que conforman lo que es una comunidad que abarca lo que es la porción biótica, donde se mantienen también los conjuntos de No ha organismos vivos activado que cámara. viven No ha dentro activado cámara. de hábitat. ¿Me escucha? Sí, solo active cámara, Sí, por favor. Ok. Vaya. Y también tenemos lo que son los diferentes tipos de interacciones, ¿va? De efectos, los cuales pueden ser positivos, negativos y neutros. Y aquí están. Los principales tipos de interacciones son las interespecíficas, las cuales son la competencia, que es negativo, la depredación, que es positivo y negativo, el mutualismo, que ambas son positivas, y el comensalismo, que es positivo y neutro, y el parasitismo, que es positivo y negativo, que ya lo explicaron bien. Y así pasa mi otra compañera con la conclusión. Bien, como conclusión, podemos ver que, por último, una interacción biológica es aquella que tiene relación entre los seres vivos o organismos del medio ambiente. Dentro de esta interacción biológica, estos organismos se aíslan, no se aíslan, sino que generalmente ellos viven a la intemperie libres, pero ellos van construyendo poco a poco una comunidad para poder sobrevivir. Y se puede dar muchas formas de supervivencia, desde el depredador hasta compartir mutuamente. Dentro de estas poblaciones hay varias interacciones que nosotros podemos ver, que es la simbiosis, el mutualismo, la protocooperación, el comensalismo, el inquilinismo, que el inquilinismo podemos ver que es cuando eh, viven una especie de otra. En este caso, el parasitismo tiene alguna similitud con este tipo de interacción. Está también la metabiosis o el tanatocresia. Está la facilitación, el neutralismo, el amensalismo, el parasitoidismo, el parasitismo, la exclusión mutua, y por último tenemos la que es competencia. Solamente, Liz. Gracias. Excelente. Grupo número 2. Solo un poquito excedidos en el tiempo, nada más, ¿verdad? Pero de ahí todo, pues, bastante claro. Así que le pediría al grupo 3 que maneje exactamente el tiempo que se les ha designado para que terminamos exactamente a la hora establecida, ¿verdad? De ahí, pues, por lo demás estamos bien, las diapositivas muy bien explicadas, muy buen manejo de la explicación y de la expresión corporal. Solo el tiempo un poquito excedida, ¿verdad? De ahí de lo demás estamos bien. Bueno, le vamos a dar paso al grupo número 3, el de cadenas alimenticias, de Zoila Ortiz, Madison Musun, Yesenia Castillo y Adriana Meléndez. Son sus controles en este momento. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. El tiempo exacto son 30 minutos, ¿verdad? Son 25 minutos, pero, Ok. ajá, 25 quedamos. Sí.
No sé si ya pueden ver la diapositiva. Sí, ya se ve perfectamente. Sí, Mari. Ahorita inicio. Solo permítame. Y no sé si pueden observarme también, que no puedo ver porque estoy presentando. Sí se mira, Mari. Madison, sí, sí se mira, se ve. Bueno, gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Nuestro tema es cadenas alimenticias. Este grupo está conformado por Zoila María Elena Ortiz, Adriana Carolina Meléndez Guerrero y Yesenia Abigail Castillo Fuentes, y mi persona, Madison Stephanie Musu. Espero que nos logren comprender el tema y que sea de su agrado. Me carga. Bueno, dice que las cadenas alimenticias es el conjunto de etapas que sufre un alimento desde su lugar de origen hasta el lugar de consumo. La cadena alimenticia, o también llamada cadena trófica, señala las relaciones alimenticias entre los productores, consumidores y descomponedores, que mis compañeras más adelante les van a explicar un poquito más. Dice que la cadena se inicia con un vegetal productor o un organismo autótrofo. Los organismos que fabrican su propio alimento, sintetizando sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas que toman del aire y del suelo y de la energía solar. Los demás integrantes de la cadena se denominan consumidores, a aquel que se alimenta del productor y del consumidor primario, que igual las compañeras más adelante lo van a explicar más a fondo. Dice que el consumidor secundario y así sucesivamente con consumidores primarios. Los herbívoros son consumidores secundarios, terciarios y etcétera, son los carnívoros. Existe un último nivel en cadena alimentaria que corresponde a los descomponedores. Estos actúan sobre los organismos muertos, degradan la materia orgánica y la transforman nuevamente en materia inorgánica, devolviéndola al suelo. Esto es lo que contiene nitratos, nitritos y agua. Cada nivel de la cadena se denomina eslabón. La cadena trófica describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica, en la que cada una se alimentan de precedentes y es alimento de la siguiente. Dice que en una cadena trófica cada eslabón obtiene lo que es la energía necesaria para la vida del nivel inmediato anterior, y el productor es lo que transmite la primera persona, el primer especie que transmite lo que es esta cadena. Este se alimenta de lo que es el sol. Una condición de flujo de energía: la longitud de una cadena no va más allá de consumidor terciario o cuaternario. Una cadena alimentaria es, en sentido estricto, tiene varias desventajas. Más adelante vamos a ver lo que son las desventajas y las ventajas. Un ejemplo de una cadena trófica que fue afectada por la intervención del hombre es el caso de los coyotes en Estados Unidos, que fueron considerados plaga y se diezmaron, si bien es verdad que los animales vivían cerca del hombre y de cuando robaban una gallina, su principal alimento lo constituía un grupo de roedores. Más adelante pasa mi compañera con lo demás del tema. Muy buenas noches. No sé si me logran a ver y a escuchar. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las características. La primera característica son autótrofos y heterótrofos.
son aquellos capaces, los autótrofos, son aquellos capaces de producir sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Es decir, de que un ejemplo de ellos son las plantas y las algas también, ya que ellas se alimentan de agua, de los minerales de la tierra y producen alimentos para otros animales, ¿verdad? Esos serían los ejemplos de los autótrofos. Fácil, compañera. Y de los heterótrofos son aquellos que no producen sus alimentos, sino que se alimentan de los que producen. Es decir, que los animales, los hongos, las bacterias son ejemplos de, ¿cómo se llama? De heterótrofos que se alimentan de otro ser vivo, ¿verdad? Están también lo que son los productores. Dice que los productores ocupan el primer eslabón de la cadena trófica. Son los organismos que son capaces de convertir sustancias inorgánicas en orgánicas. Es decir, que es lo mismo que las plantas, ¿verdad? Que esos producen de inorgánicas a orgánicas. Por ejemplo, la planta de los minerales que adquiere puede producir lo que es el oxígeno que nosotros ocupamos, igual de igual manera que ocupan otros animales, ¿verdad? Son sustancias que ellas recolectan de las plantas para poder darnos esa sustancia orgánica que nosotros necesitamos para vivir, ¿verdad? En este eslabón de la cadena alimenticia, es decir, de que toda la cadena depende de este eslabón. O sea, todos, animales, plantas, nosotros dependemos de esto, ¿verdad? De las plantas y de los productores. Pase la siguiente, compañera. Luego están lo que son los consumidores primarios. Es decir, que son los animales llamados fitófagos y habitualmente conocidos como herbívoros. Toman su energía y nutrientes consumiendo a los productores. Un ejemplo es muy claro y se voy a retomar quizás el de la abeja, que estaban hablando las compañeras. La abeja es un consumidor primario. ¿Por qué? Porque ésta se alimenta del polen de las plantas, de las flores, y también es un productor. ¿Por qué? Porque produce la miel que nosotros consumimos, ¿verdad? Entonces ahí se cumple lo que es el factor, la característica de consumidor y de productora. Pues es la siguiente, compañeros. Luego están los que son los consumidores secundarios. Son aquellos animales carnívoros, también llamados zoófagos. Se alimentan de los animales herbívoros. Es decir, todos los animales, por ejemplo, el león, el oso, el tigre, todo animal que se alimenta de otro animal es un carnívoro, pero también existen los animales carroñeros que se alimentan de animales muertos, o sea, es decir, los buitres. Los buitres se alimentan de animales ya muertos. Igual, no sé si se podría aplicar el animal que aquí conocemos como el zope, que ese anda viendo que come de todo, hasta de lo que uno bota en la basura, animales muertos. Entonces, esos son animales carroñeros, ¿verdad? La siguiente. En esa también se me olvidaba decir que en los consumidores también están lo que son los parásitos, es decir, la garrapata. La garrapata se alimenta de la sangre de los animales mamíferos, ¿verdad? Y este es un ejemplo de lo que puede ser también un consumidor terciario, porque se está alimentando de otro animal vivo. Y a pesar de que es quizás
minúsculo a la par de un león, ¿verdad? Pero igual es un animal que se alimenta de otro. Siguiente. Aquí está. Están lo que son los consumidores terciarios. En esto dice, son los carnívoros de mayor tamaño que se alimentan tanto de consumidores primarios como de consumidores secundarios. En esto, en este podríamos poner los ejemplos de leones marinos que se alimentan de animales grandes y también de animales pequeños. Luego también están lo que son los tiburones. Los tiburones se pueden alimentar de animales, de peces más pequeños, incluso hasta de una ballena. Igual, quizás aplica el ejemplo de nosotros. Nosotros también nos podemos comer un pescado, que es un animal pequeño, como también nos podemos comer alimentar de animales grandes como de la vaca, y este sería un ejemplo claro también, ¿verdad? Luego va a ser la siguiente. Luego está lo que es la energía en los niveles tróficos. La energía, dice, presenta en un ecosistema y se transmite de un nivel a otro eslabón trófico al siguiente. O sea, es decir, de que al representar gráficamente cada uno de los niveles, se forma lo que es la pirámide que conocemos, ¿verdad? Todo esto se transforma y se hace una energía de nivel de productores. Este nivel está disponible en el nivel de los consumidores, de los consumidores primarios. Es decir, que esto se debe a que los consumidores primarios no contienen toda la energía que consumieron. Es decir, que en sus propios cuerpos ya utilizaron todas las tareas metabólicas y la energía utilizada en forma de calor o de sustancias químicas. Estos consumidores contienen menos energía disponible para consumir. Es decir, que la energía que estos transmiten en los productores a los consumidores primarios es poca la energía que ellos transmiten a los consumidores terciarios, pero no le dan una totalidad de energía a los consumidores terciarios. Es decir, que van por niveles, ¿verdad? Que un pescado tal vez no le va a dar los nutrientes que le da la carne. Entonces son los niveles que va consumiendo, que va teniendo cada nivel. Cada nivel tiene su tipo de energía que nos transmiten o que también le pueden transmitir a otros seres vivos, ¿verdad? Luego tenemos entre otras características tenemos lo que es la biomasa. Dice, la biomasa es la cantidad de tejido vivo en cada nivel trófico. La cantidad de biomasa de cada nivel en un ecosistema también suele representarse como una pirámide. Dice que ya que la cantidad de gramos de productores suele ser mayor que la cantidad de gramos de consumidores primarios, el equilibrio suele mantenerse naturalmente, como les dijera, por ejemplo, entre más consumidores secundarios hay, existe la escasez de alimentos que tendrá, ¿cómo se dice? La escasez de alimentos que tendrán otros consumidores. Por ejemplo,
entendemos que la biomasa es la cantidad de tejido. Entre ellos tenemos lo que es la leña. La leña, decía ahí, estaba... Perdón. Tenemos lo que es la leña, decía ahí. Cuando nosotros talamos, le estamos quitando el alimento a ciertos animales, ya que de estos se alimentan lo que es el pájaro carpintero, que él picotea para ver si adentro de del árbol hay gusanos, ¿verdad? O algún tipo de animal para poder alimentarse. Entonces, cuando nosotros quitamos el árbol, lo hacemos leña, entonces le estamos escaseando la comida a otro animal y así sucesivamente. Podemos poner otros ejemplos, ¿verdad? Pero para no alargarnos, seguiré con la explicación, ¿verdad? Aquí dice que para no disminuir lo que es el ciclo de eso, es que si va a cortar un árbol, plantar otro, ¿verdad? Pero muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos no es así, ¿verdad? Siempre existe la tala de árboles. Entonces ahí vamos escaseando incluso hasta el hábitat de los animales, ¿verdad? Siguiente, compañero. La red alimenticia, dice. Esto se debe a que un mismo organismo de un... atrás, compañero. Compañera, continúa la siguiente. Ahí. Red alimenticia, dice. Esto se debe a que en un organismo eso se debe a que un organismo, dice, de un eslabón puede ser alimento de varios eslabones. Por ejemplo, están las redes alimenticias. Un ejemplo podría ser: la planta se alimenta de la energía del sol y del agua, ¿verdad? De la tierra. Luego, el gusano se alimenta de la planta. Y así sucesivamente se puede ir haciendo una cadena. Por ejemplo, también otro ejemplo podría ser el ratón. El ratón se alimenta de migajas de pan. El gato se alimenta del ratón. Un animal carroñero o carnívoro se puede alimentar del gato. Por ejemplo, pongámosle una serpiente, se le puede alimentar de un gato. El águila se alimenta de la serpiente y así sucesivamente, ¿verdad? En la siguiente creo que estaba el ejemplo claro, ¿verdad? En la imagen que estaba ahí. Pásele, compañera. Sigue la siguiente compañera, Adri. Bueno, hasta aquí sería todo entonces. Gracias. Compañera Avi. Está bien. Tengan todos muy buenas noches, compañeros. Las cadenas alimenticias, cadenas tróficas, flujo de materia y energía. Como podemos ver, las cadenas tróficas, que le llaman trófico, es el proceso, además de transferencia de energía alimenticia, a través de un organismo en el que cada uno se alimenta del procedente. Y además viene siendo la cadena alimenticia
que además puede ser un diagrama que explica las relaciones de alimentación que existen entre las diferentes plantas y animales de un ecosistema. Como por ejemplo, aquí tenemos claro los productores, el consumidor primario, el consumidor secundario, consumidor terciario, consumidor cuaternario. A la siguiente, compañera. La siguiente. Ya se la pasamos, compañera. Vale. Está lenta la resolución. Está bien. Si gusta, continúe explicando. Ajá. Así también podemos ver en otras palabras, ¿verdad? Bueno, aquí está. Las ventajas. Las ventajas de la red trófica se encuentran que a través de ellos podemos conocer cómo se regula el ecosistema. Bueno, siendo así, decía que en otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién. Como por ejemplo, un ser vivo se alimenta del que lo procede en la cadena y a la vez es comido por el que le sigue. Y además, dice también que la cadena alimenticia o cadena trófica es la que señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y descomponedores. Es decir, para poder comprender a la cadena alimenticia y para poder trabajar con ella de una manera más fácil y frecuente, es representar la misma mediante, como por ejemplo, una pirámide trófica, donde se trata de un elemento con forma de dicho objeto, decir, donde cada uno de ellos son citados a niveles, donde se ordena siguiendo un criterio de mayor a menor, ¿verdad? En la siguiente. Compañera, ahí es la otra parte de la otra compañera, de María Elena. Va. Entonces, compañero, sigue mi otra compañera a explicarle la siguiente. Buenas noches, licenciado presente y compañeros. Yo les voy a explicar lo que es las desventajas. En caso de desaparecer, dice, un eslabón, se superpoblara el nivel inmediatamente, dice, anterior. O sea, de que acá nos da a entender de que dentro de las desventajas, si no ocurriera lo que es una cadena alimenticia, como ya las compañeras anteriormente lo han estado explicando, creo de que hubiera, como dice acá, una superpoblación, ¿verdad? Si no se diera lo que es la cadena alimenticia. Dentro de unas desventajas que podemos encontrar también es como que la contaminación de los, si algunos, no sé si ya hemos escuchado sobre los cetáceos, que difiere de una manada a otra y de un animal a otro. O sea que las investigaciones muestran que los calderones, para los que no sepan, es una especie de animal marino, o sea, como tipo una ballena. Esta difiere de una manada a otra y esto llega como que a abandonar la casa de estos calderones comunes, o sea que no sería, dice, una casa de ninguna sobreexplotación si a causa de la contaminación de los océanos o del mundo o por industrias pasadas y la agricultura industrializada, o sea, en nuestras zonas urbanas y muy alejadas de las aguas que nos rodean, las islas serían feroces, nos dice allí en el documento donde nosotros investigamos. Entonces, acá llegamos al análisis de que si no hubiera cadena alimenticia, entonces quizás nos sobrepoblaríamos, tanto como de todo lo que ya las compañeras nos mencionaron de los diferentes animales
de los cuales, ¿verdad?, se lleva la correlación, según lo que presentó la compañera en su imagen anterior, ¿verdad?, de la correlación de la cadena alimenticia. Eso sería nuestra exposición. Gracias por su atención prestada. Muy bien. Las compañeras acaban de presentar lo que es las cadenas alimenticias y pues han manejado el tiempo bien y pues estamos bastante bien con respecto a las exposiciones, ¿verdad? Bueno, para ir culminando, vamos a salir exactamente con el tiempo tal como lo habíamos pactado. Vamos a hablar en este momento del cuarto tema, que serían las relaciones tróficas, que está muy relacionado con lo que es las cadenas alimenticias. Así que le cedemos los micrófonos a Ileana Castro, a Astrid Alfaro y a Xiomara Alfaro. Está bien, ahorita vamos a presentar. Me avisan cuando ya se puede observar la presentación, por favor. Sí, compañera, ya sé. Tengan todos muy buenas noches. En esta oportunidad les explicaremos sobre las relaciones tróficas. Bueno, el equipo está conformado por Astrid de Los Ángeles Alfaro González, Ileana Yamilet Castro Niñez y mi persona, Xiomara Alfaro. Podría pasar la diapositiva. Bueno, para poder hacer una definición es pertinente preguntarnos qué son las relaciones tróficas. Bueno, se denomina así a aquellos organismos que se alimentan unos de otros, los cuales conviven dentro de un mismo ecosistema. Como sabemos, en cualquier ecosistema existen diferentes comunidades de seres vivos, los cuales a través de su convivencia transfieren sustancias nutritivas, como lo son las vitaminas que proporcionan ciertos frutos o los nutrientes esenciales adquiridos del medio, como son los aminoácidos. Los aminoácidos los pueden adquirir ya sea los animales a partir de otros animales y de los vegetales que sean en el mismo ecosistema. También están los minerales que Yo se no adquieren veo la presentación, señoritas. a mí ya me Pasar. parece. Me sale, no se puede mostrar el contenido, la presentación se ha tenido de forma inesperada. A mí me sale así, Buenas no noches. sé. Yo sí lo veo. Descomparta y vuelva a compartir, tal vez se trabó para mí. Bueno, esa vez. Bueno. Ahora, licenciada.
Me sale cargando, permítame, ya le aviso. Bueno, es que quizás también pueda ser por el internet porque ahorita está lloviendo aquí muy fuerte y no sé si eso sea. Sí, ahora sí, relaciones tróficas me sale, ahora sí. Bueno, está bien. Como Yo les sí. venía mencionando, bueno, está bien. Como les venía mencionando, todos esos nutrientes los pueden adquirir los animales dentro del mismo ecosistema. Aparte de los aminoácidos, también se pueden adquirir lo que son los minerales a partir de los vegetales crudos y los ácidos grasos que se pueden adquirir a partir de las carnes muertas de los animales. Bueno, ya hemos definido qué son las relaciones tróficas. Me voy a pasar la diapositiva, por favor, compañero. Bueno, ahora bien, en cualquier ecosistema, ya sea terrestre o marino, viven diferentes comunidades de seres vivos, los cuales por medio de su convivencia pueden establecer distintos tipos de vínculos. Entre ellos, pues estos lo llevan a sus funciones nutritivas o sus funciones de nutrición. Es decir, animales y plantas conviven dentro de un ecosistema y se relacionan entre sí porque los nutrientes que buscan son iguales o sus fines son iguales, pues se encuentran en su ecosistema todos los elementos que ellos necesitan para subsistir. A partir de ese vínculo podemos determinar lo que llamamos niveles tróficos, que no es más que el conjunto de organismos que comparten un mismo tipo de alimento dentro del ecosistema, como les mencionaba anteriormente. Bien decía el licenciado que el tema o el contenido de las compañeras en el grupo anterior tenía mucha relación con este. Dentro de dichos niveles podemos distinguir lo que son los productores, los consumidores y también los descomponedores. Y debemos tomar en cuenta que cuando estudiamos los niveles tróficos, como lo vamos a estudiar nosotros ahorita, cada uno de estos es independiente. Es decir, que no existe una secuencia de niveles, pero posteriormente, al introducirlos dentro de un concepto, son ordenados. ¿A qué me refiero con esto? Es que ahorita nosotros vamos a hablar sobre los niveles de forma aislada para que podamos comprenderlos de mejor forma. Ya las compañeras los hablaban, pero dentro de las cadenas alimenticias. Nosotros adelante vamos a hablar sobre los tipos de relaciones tróficas y cómo se introducen en cada uno de estos conceptos. Aclarado esto, podemos iniciar hablando en el primer recuadro sobre los productores de alimentos o llamados también primarios. Estos son los autótrofos, es decir, los que elaboran su propio alimento utilizando ya sea la energía solar llamada fotosíntesis o las reacciones químicas minerales llamadas quimiosíntesis. Estas obtienen la energía necesaria para fabricar materia orgánica a partir de nutrientes inorgánicos. Estos nutrientes inorgánicos los toman del aire y del suelo. Si lo queremos decir en otras palabras, son las plantas, como los ejemplos que hemos presentado en las diapositivas, que sería el cactus, el ciprés y el pasto. Hemos hecho algunas representaciones con dibujos para que sean más comprensibles. Bueno, luego tenemos lo que son los consumidores primarios. En los consumidores primarios hablamos sobre los fitófagos y ustedes se preguntarán, ¿qué será eso de los fitófagos? Pues los fitófagos se refiere a los insectos que atacan los cultivos, como son los gorgojos. Son todas aquellas plagas en las cuales son atacadas a los cultivos, ¿verdad? Entonces, todos estos animales, junto con los herbívoros, contribuyen o son parte de los consumidores primarios. Estos devoran a los organismos autótrofos, es decir, a las plantas, principalmente si es en un ecosistema terrestre, las plantas, y si es en un ecosistema marino, las algas, y se alimentan de ellos como parásitos. Como un ejemplo podría ser como las abejas, y se especializan en devorar sus restos muertos, como son los ácaros o los cien pies. Ahí dentro de los consumidores primarios, entre los dibujos tenemos algunos herbívoros y algunos fitófagos, que nosotros poníamos lo que son los gorgojos, el panda, la cebra, etcétera, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre los consumidores secundarios,
que son los que se encuentran de último en la diapositiva. Lo conforman los zoófagos o carnívoros. Zoófagos es lo mismo que decir carnívoros. Estos se alimentan directamente de los consumidores primarios, pero también los parásitos de los herbívoros, como por ejemplo el ácaro, que parasita a las abejas. Ahora bien, nosotros podemos, si definimos lo que son los consumidores, podemos decir que lo podemos englobar en un solo conjunto, pero es necesario, al ver todos esos niveles, es necesario dividirlos en subconjuntos. ¿Por qué? Porque si hablamos de los consumidores primarios, sí son todos aquellos animales, pero son los animales que consumen, como lo dice su palabra, consumen, pero lo que son plantas. En cambio, los consumidores secundarios son los que consumen animales, pero ahora bien, los animales que consumen los consumidores secundarios son todos aquellos que son herbívoros o son fitófagos. Es decir, ellos no comen otros animales que sean carnívoros. Entonces, esta es una característica muy importante, muy diferenciadora entre los consumidores. ¿Podría pasarme la diapositiva? Bueno, vamos a seguir hablando sobre los niveles tróficos. En esta diapositiva tenemos los consumidores terciarios en la parte de arriba, ¿verdad? Estos organismos se alimentan de forma habitual de consumidores secundarios. En este eslabón o nivel están los animales dominantes en los ecosistemas, pues es el caso de los grandes animales cazadores, que consumen incluso otros depredadores, los cuales son llamados superpredadores o superdepredadores. Ahora bien, como vemos, si bien es cierto, son animales carnívoros y mamíferos, no son igual que los consumidores secundarios, porque estos animales por eso son superdepredadores, porque ellos consumen a otros carnívoros e incluso pueden llegarse a consumir a ellos mismos dependiendo de las circunstancias de su ecosistema. Este eslabón puede llegar a ser, digamos, un cuchillo de doble punta porque dependiendo de las circunstancias del ecosistema pueden afectar al mismo ecosistema. Pero también si no están dentro de un ecosistema, son parte esencial porque ayudan y protegen a otras partes o a otros eslabones. Bueno, y por último tenemos lo que son los descomponedores y degradadores. Bueno, estos son todos las bacterias y hongos que aprovechan los residuos por medio de digestión externa, así como animales grandes que se alimentan de cadáveres, que es a lo que se le puede llamar propiamente los carroñeros. En los descomponedores, pues en su mayoría nosotros tratamos y hablamos de lo que son las bacterias y hongos. Como les decía anteriormente, en cualquier ecosistema, ya sea terrestre o marino, viven comunidades de seres vivos. En eso vive y se establecen distintos tipos de vínculos. Y todos estos vínculos son importantes, pues posteriormente vamos a hablar sobre la importancia que conlleva las relaciones tróficas. Y tenemos que ver hasta este momento que los niveles tróficos debemos de estudiarlos de forma aislada para poder conocer realmente los vínculos que hay entre ellos y las diferentes formas de ver los vínculos. Cabe aclarar una cosa, que los niveles tróficos pueden variar dependiendo del autor al cual se cite. Pues hay muchos autores que pueden llegar hasta dividir 8 o 7 eslabones, pero hay otros que pueden llegar a describir nada más 3. Entonces es necesario seccionar los eslabones a medida que se entienda cada una de las pertenencias de ese eslabón. Bueno, mi compañera le seguirá con la explicación. Muchas gracias. Buenas noches. Yo voy a proseguir con la exposición y yo les voy a hablar acerca de los tipos de relaciones tróficas. Se distinguen entre dos grandes relaciones, las cadenas tróficas y la red trófica. Existe lo que se conoce como clasificación trófica, la cual establece los grupos. Los fitófagos, que estos ingieren vegetales. En estos podemos incluir a las especies como las mantis y las moscas blancas. En los carnívoros se comen a otros animales, como lo hace el tiburón, cocodrilo, león o la serpiente. En los detrívoros se alimentan de restos,
como las lombrices, algunas estrellas de mar o los ciempiés. En los coprófagos se toman excrementos o heces, como las moscas, los escarabajos peloteros. En los saprófagos están los cangrejos de río, las termitas o los escarabajos. Y en los carroñeros tenemos que se alimentan de restos de animales muertos, y esos serían los buitres o las hienas. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la cadena trófica. Esta la podemos entender o comprender de mejor manera como la cadena alimenticia, ya que es una forma sencilla de la relación alimenticia que hay entre las especies que conforman un ecosistema. También cabe mencionar que la cadena alimenticia sigue una línea que va en secuencia entre los consumidores, los productores y los descomponedores. Es decir, que esta cadena se muestra quién come a quién, ya que un organismo se alimenta de aquel que va antes, pero a su vez este sirve como de alimento para el que lo sigue. Y las cadenas tróficas se suelen dividir en 3 o 4 eslabones, en los cuales podemos encontrar en el primer eslabón a las cianobacterias, al césped, a las hortensias. En el segundo eslabón nos podemos encontrar con lo que son los caballos, las cabras, las cebras, el conejo. Y en el tercer eslabón podemos encontrar los hongos, los peces y los ratones. Y el último eslabón, que es el último organismo, que suele llamarse como predador tope o consumidor final, porque en este no hay ningún otro animal quien se lo coma. Algo bien interesante de los eslabones es que ellos están representados por flechas, y así nos indican en el sentido en que van de un organismo que se ha comido hacia el que se lo come. O sea que las flechas nos indican hacia dónde fluye la materia y la energía. Y por último, los organismos descomponedores, esos no se encuentran representados en las cadenas tróficas. Y la estructura de una cadena trófica, podemos encontrar con los productores, que son las plantas, que esos son los que fabrican su propio alimento, como decía anteriormente mi compañera, que como son las plantas, ahí pueden entrar los cactus, las algas, los ciprés o los pastos. En los consumidores tenemos a los animales y al hombre. Son los que consumen el alimento fabricado por los autrótrofos, que en estos entra el oso panda y la jirafa, la serpiente, el águila, el león o el tigre. En los descomponedores son los hongos y bacterias. Esos son los que descomponen la materia orgánica en inorgánica. La siguiente, por favor. La red trófica. Bueno, esta hace referencia a la relación que existe entre las diferentes que componen a los niveles tróficos, ya que la red trófica, como en la cadena trófica, es igual, expresa la relación alimenticia que se da entre los organismos de un ecosistema, solo que con la única diferencia que la red trófica es más compleja, y esta no sigue una sola línea o secuencia, sino que ella se encarga de darle estabilidad al ecosistema y está formada por los organismos productores y consumidores de un ecosistema. Ella no tiene en cuenta, igual que la cadena trófica, a los organismos descomponedores, aunque sí son importantes para el reciclaje de la materia del ecosistema. Las relaciones alimentarias entre los distintos niveles se representan por flecha, e igual nos van indicando el sentido en que se mueve la materia y la energía a través de los niveles tróficos. Y esta puede cambiar a lo largo de los años y con la variación que ocurre en el medio ambiente. Y como la red trófica es más compleja,
estas se correlacionan con la estabilidad del ambiente en que se desarrolla, pero también así se puede ver alterada por la extinción de alguna especie del mismo ecosistema. Y su estructura es heterótrofos, que son depredadores secundarios, como serían los sapos o la serpiente. El depredador primario podríamos poner un ejemplo como los mantis, los gorgojos, las moscas blancas. Y en los herbívoros como el panda, el venado, la cebra o las cabras. En los autrótrofos están las plantas como el pasto, los cactus, los ciprés, las hortensias, todas esas entran dentro de las plantas. Y los heterótrofos son los descomponedores, que en estas entran los hongos y las bacterias. Va a seguir mi compañera. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, a mí me tocó hablar acerca de ejemplo de las relaciones tróficas. Una cadena que naturalmente tiende a la extinción es el caso del oso panda, cuyo único alimento es la caña de bambú. En caso de desaparecer el bambú, el panda desaparecería sin remedio, a menos que fuera capaz de alimentarse de otro vegetal. Pues asimilando desde mi punto de vista otro ejemplo de relación trófica también puede ser el de las abejas, ya que ellas necesitan el polen de las flores para que sus crías puedan reproducirse en el panal, al igual que las flores necesitan de las abejas para que suceda la polinización, que es decir, o sea, si no existieran las abejas, tampoco las plantas podríamos decir, pero específicamente las flores. Entonces es un claro ejemplo también de relación trófica. Siguiente diapositiva, por favor. Relación entre la energía y los niveles tróficos. Si bien la mayor parte de la energía asimilada en el segundo nivel trófico se pierde de nuevo en forma de calor en la respiración, una porción se convierte en biomasa. En cada nivel trófico los organismos convierten menos energía en biomasa que la que reciben. Por lo tanto, cuando más paso se produzca entre el productor y el consumidor final, la energía que queda disponible es menor. ¿Qué quiere decir con esto? Pues esta es una sucesión de etapas en las que un organismo se alimenta y es devorado. La energía fluye desde un nivel trófico a otro. Las plantas verdes u otros organismos que realizan la fotosíntesis utilizan la energía solar para elaborar sus fibras en gran variedad para los alimentos como lo son las frutas y verduras, entre otros hidratos de carbono, para sus propias necesidades. La mayor parte de esta energía química se procesa en el metabolismo, o sea, los cambios químicos que se producen continuamente y se pierden en forma de calor en la respiración. Las plantas convierten la energía restante en materia viva como lo es la biomasa, sobre el suelo como tejido leñoso y herbáceo, bajo este como lo son las raíces, o sea, ahí se encuentra la materia viva de las plantas. De ahí de ahí proviene la vida más que todo también de las raíces. Por último, ese material que es energía almacenada se transfiere al segundo nivel trófico, que comprende los herbívoros que pasan, los descomponedores y los que se alimentan, es decir, los detritos, que es una descomposición. Siguiente diapositiva, por favor. Importancia de las relaciones tróficas. Las sucesiones primarias se establecen después de eventos devastadores, como erupciones volcánicas o movimientos de un glaciar, mientras que una sucesión secundaria se establece tras la destrucción de parte del ecosistema, como en el caso de un incendio o diluvio. Las sucesiones secundarias son capaces de iniciar la reconstrucción del ecosistema. Asimismo, las relaciones tróficas en los ecosistemas forman parte del equilibrio de eso. ¿Qué quiere decir?
Es decir, en el sistema biológico está constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Existen cambios constantes en sus funciones y estructuras. Estos cambios ocurren debido a las interacciones que hay entre los seres vivos con el medio ambiente, que a su vez favorecen el establecimiento de nuevos organismos vivos. Los cambios y sustituciones de unos organismos por otros dentro de los ecosistemas se denominan sucesiones y ocurren de manera ordenada en el tiempo que tiene que ser hasta finalmente alcanzar un ecosistema estabilizado que se encuentra en completo equilibrio con las condiciones ambientales. Se define como comunidad clímax. Cuando hablamos de comunidad clímax, nos referimos a una comunidad estable y sostenible para el ecosistema. Permanece un tiempo, pero se reemplaza en el transcurso de las sucesiones que se van dando. Es decir, no son comunidades que duran mucho tiempo. Ahora bien, hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Espero que hayan comprendido nuestro tema, pero antes de terminar tenemos una pregunta. ¿Cómo los niveles tróficos se vinculan en un ecosistema? Pues es una pregunta que cualquiera podría opinar, no voy a mencionar nombre. No sé si alguien tiene alguna respuesta hacia esta pregunta. ¿Alguna opinión, compañeros? Bueno, por si no lo hay, la respuesta que sería a esa pregunta es de que buscan los mismos intereses, entre ellos se complementan su función para poder subsistir. Si uno de estos niveles se desvincula de otro, puede provocar un cambio rotundo en el ecosistema. No sé si han escuchado acerca del efecto mariposa. Según el efecto mariposa, dadas unas circunstancias peculiares del tiempo y condiciones iniciales de determinado sistema dinámico caótico, más concretamente con dependencia sensitiva a las condiciones iniciales, cualquier pequeña discrepancia entre dos situaciones con una variación pequeña en las condiciones iniciales acabará dando lugar a situaciones donde ambos sistemas evolucionan en ciertos aspectos de forma completamente diferente. Cabe resaltar que sin duda alguna y sin explicación científica, esto implica que si un sistema se produce una pequeña perturbación, o sea, una interrupción inicial mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o a medio plazo en un concepto de la teoría del caos. O sea, esto va relacionado a la respuesta de la pregunta para que me comprendieran un poco mejor. No sé si habían escuchado acerca de esa teoría. Gracias por su atención prestada, compañeros. Esto ha sido todo, licenciado. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Y pues hemos finalizado lo que es la jornada del día de ahora con esta participación de las compañeras del grupo 4, Relaciones Tróficas. Pues no me queda más que agradecerles, han manejado el tiempo perfectamente y han dejado pues la carga para los grupos 5, 6, 7, 8 para la siguiente semana, para que pues preparen sus trabajos y lo presenten en el tiempo requerido, ¿verdad? Así que voy a dejar en este momento la grabación. Si alguno tiene un comentario, pues lo hacemos. Y si no, pues voy a pasar lista posteriormente. Guardo grabación.